el modelo de Krugman. Bueno, empezaremos a grabar. Eso. Ya, sigue la grabación. Mañana grabaremos toda la... Mañana tenemos clase de 9 a 11. ¿Ya? No sé quién ha entrado primero a... Ya. Bueno, no sé quién ha entrado primero a la página y ha eliminado la grabación. Bueno, ya. Sigamos. Ya. Al final voy a saber. Caramba. Aquí estoy. Bueno, habíamos estado trabajando. Bueno, la parte final podríamos decir completa del modelo Krugman, ¿no? Bien. Entonces hemos estado viendo qué pasa cuando las variables exógenas tienen un efecto sobre las variables endógenas, que son las cantidades y los precios relativos. Habíamos visto el efecto de un aumento de los recursos naturales, ¿no?, dentro de la economía, que se manifestaba un desplazamiento paralelo a la frontera de posible producción. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Hemos visto acá la variación, el efecto de la variación de los recursos sobre la frontera de posible producción. Ahora vamos a ver otro cambio, un cambio ya también en la tecnología. En la tecnología. Bueno, este era... A ver, vamos a ver un ratito. A ver qué he puesto acá. Ya. Esta es la situación inicial de la tecnología, ¿ya? En nuestro país. Acá vemos claramente y la tecnología la vemos en los requerimientos técnicos de mano de obra por unidad de producto, ¿ya? Entonces, para nuestro país estamos produciendo en una hora hombre, 1 kilo de queso, y en 2 horas hombre, 1 litro de vino. Y habían 1.000 unidades de trabajo. ¿Qué pasaría si se cambia la tecnología? ¿Qué quiere decir? Que habría un cambio en los requerimientos de trabajo por unidad de producto. En este caso, ¿qué pasaría si es que... Eh, ¿qué pasa? En nuestro país, sí. No. Aquí hay un problema. Ahora... A ver, voy a ver un rato, creo que hay un error, no he copiado bien el asunto. ¿Qué es nuestro país? Ya debe de 2 horas, ya. A ver, en nuestro país producimos... a ver, en nuestro país producimos... no he copiado bien el error, no ha transpuesto esta cuestión, ya. Ya, mejor vamos a copiar todo, ¿ya? Donde tengo la tecnología inicial. Ya sé qué pasa. Aquí arriba se ha transpuesto. Y vamos a suprimir y vamos a copiar esto. Ya está. Ya.
Entonces vamos a poner aquí esta en la situación inicial. Situación inicial de la tecnología. Ya, esta es la situación. De situación final, para identificar los cambios, ¿ya? Situación. Listo. En la situación inicial, en nuestro país se producía por hora, con una hora hombre, 1 kilogramo de queso, y en vino se producía dos, ya, ya, se producía vino en 2 horas hombre. Acá tengo un problema que está listo, ¿ya? Con 2 horas hombre se producía 1 litro de vino en nuestro país y el queso se producía con una hora hombre, ¿ya? 1 kilogramo de queso. Bien, ¿cómo podemos ver un cambio tecnológico en nuestro país asumiendo, ¿no?, que ahora ya no se produce eh, con 2 horas hombre 1 litro de vino, sino solo con 1 hora hombre? ¿Listo? Ese sería el cambio, ¿de acuerdo? Este es el cambio tecnológico. Situación inicial, 2 horas hombre por litro de vino en nuestro país, y con el cambio técnico, una, ¿cómo se llama? Que se produce 1 litro de vino con 1 hora hombre. Eso significa un cambio tecnológico. Están variando los coeficientes técnicos de mano de obra por unidad de producto. Como que lo mismo los requerimientos de trabajo por unidad de producto, en este caso el litro. Entonces, analizando las productividades, ¿qué estará pasando, ¿no?, con la productividad del queso? El queso se mantendría constante y lo que cambiaría sería la productividad de la mano de obra produciendo vino. Entonces, ya no se va a producir medio litro de vino, sino se va a producir 1 litro de vino por, mejor dicho, se va a producir 1 litro de vino con 1 hora hombre. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ya dividimos la productividad por hora hombre, aquí seguiríamos viendo que nuestro país es más productivo ¿cómo se llama? En la producción de queso. Y acá, a ver, vamos a hacer desde el cálculo. Vamos a utilizar 1 hora de mano de obra, 1 hora de trabajo en nuestro país para producir 1 litro de vino. Entonces ahí tenemos el 1 entre 0.33, que es la productividad por hora hombre, o sea, 0.33 litros por hora hombre en el país extranjero. Entonces, miren, la productividad habría aumentado, habría pasado, perdón, aquí es 1.5, 1.5 veces la productividad inicial, ¿no es cierto? Va a pasar a, ¿cómo se llama? A producir 1 litro de hora hombre, y entonces la productividad ya será 1 entre 0.33, eso es 3 veces más. O sea, ha aumentado las ventajas absolutas de nuestro país, ¿no?
Entonces sigue manteniendo su ventaja absoluta para la producción de queso, pero también ha aumentado su ventaja absoluta en la productividad de vino en nuestro país al haber un cambio tecnológico. ¿Qué significa eso? Que ese cambio tecnológico va a tener sus efectos en la, ¿cómo se llama? En nuestra frontera de posibilidad de producción. Yo simplemente voy a hacer 2 puntos nada más y ustedes van a completar como tarea el próximo punto. En primer lugar, ¿cuál será el precio relativo del queso en nuestro país después del cambio tecnológico? A ver, vamos a hacer Q mayúscula, Q segunda, no, la segunda cantidad de vino en nuestro país. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el parámetro de la ecuación de la frontera de posibilidad de producción, considerando, en este caso, los precios relativos del queso? ¿Cómo construimos ahora la nueva demanda como esta? Similar a esta. ¿Cómo construir esta demanda? Este parámetro hemos dividido, ¿no es cierto? ¿Cuánto de vino se producirá cuando no se produce nada, cuando no se produce nada de queso? ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vino producirá nuestro país con un cambio tecnológico cuando no se produce nada de queso? ¿Mm? Es un ejercicio muy simple. Si tengo 1000 horas hombre, que no, he, que no ha aumentado las horas hombre, lo que ha habido es un cambio tecnológico. Con 1000 horas hombre, ahora que se requiere una hora hombre para producir 1 litro de vino, ¿cuántos litros de vino se producirán? Si no se produce nada de queso, con 1000 horas hombre, ¿cuánto? ¿Mm? Les voy a soplar, mínimo. El precio relativo habrá aumentado, no sé, ayer hicimos esa. El precio relativo o el costo de oportunidad habrá aumentado o no. ¿Qué dicen? Ya simplemente, ya no está haciendo ejercicio, sino simplemente como un recuerdo, nada más ustedes pueden estar comprobando si es cierto o no lo que voy a decir. Por cierto, tenemos acá una frontera de posibilidad de producción. Nuestra frontera de posibilidad de producción inicialmente era la siguiente, ¿no? Más o menos ahí, creo que era así. Acá por decir, estaba 500, ¿ya? Entonces, si esta es la cantidad de vino, ya. Y acá estaría la cantidad eh, de queso. Ya, así. Listo. ¿Y acá cuánto producíamos de queso en nuestro país inicialmente? ¿Cuánto kilogramos? Nada, ustedes se han ido, creo, a otra clase. ¿En qué estarán? 1000, listo, ahí está. Esa era nuestra frontera inicial de posibilidad de producción. ¿Y acá cuánto era el costo de oportunidad, o la pendiente de esa recta, o los precios relativos? ¿Cuánto era? 500 entre 100, 0.5, que es este 0.5. ¿De acuerdo? Es este 0.5. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces vamos a tener que... aquí está pues nuestra. Entonces más o menos estamos haciendo una referencia. Ahora, con el cambio técnico y con 1000 unidades en mano de obra,
¿no? Se va a producir ¿cuántos litros de vino? ¿Mm? Si se requiere 1 hora, hombre, para producir 1 litro de vino, con 1000 horas, hombre, ¿cuánto de vino se producirá? Por 1000 encima de también. 1000, muy bien, ahí está. Ya. Rápidamente, intuitivamente lo hemos hecho. Hemos graficado este asunto, ¿no? Entonces, la nueva frontera de posibilidades de producción será esa. Esa línea. En la nueva frontera de posibilidades de producción, donde vamos a producir 1000 unidades de uva, de vino, no sé. ¿Dónde tengo mi? Ya está. Ahí están los 1000 litros de vino en 1000 kilogramos de queso. Este incremento de 1000 litros de vino sobre el incremento de 1000 kilogramos de queso nos da ¿cuánto? 1. Entonces, ahí tenemos nuestro coeficiente en nuestra nueva frontera de posibilidad de producción. Entonces será, ya le voy a poner, para que no se enoje, 1 es el precio relativo del costo de oportunidad, en fin, o la tasa marginal de transformación dentro de una frontera agrícola por la cantidad de queso. ¿Listo? Eso es en nuestro país. Entonces ahora el precio relativo ha variado, ¿no es cierto? Se ha convertido más productivo nuestro país en la producción de vino y por consiguiente esa variación de la tecnología en nuestro país para la producción de vino va a generar cambios en la oferta total. ¿De acuerdo? Más o menos esto era acá. Esto era 8. Todo se ha descuadrado cuando he ampliado. Cuando he ampliado la frontera de posibilidad de producción, ya está 8 entonces. ¿Ya? Estos son los datos anteriores. Por eso lo estoy dejando. El 4.5 son los datos correspondientes a este cuadro. Esa es nuestra frontera de oferta relativa, ¿no? Listo. ¿Ya? Pero entonces ahora con el cambio tecnológico, ¿qué cambios vamos a tener? Vamos a poder observar. Solamente voy a poner 2 puntos nada más y ustedes van a hacer el ejercicio. En primer lugar, el precio relativo al cual puede integrarse o empezar a integrarse, si tiene precios relativos mayores al precio relativo interno de nuestro país, ha variado. Ha pasado de 0.5, miren, a 1, ¿no es cierto? ¿Dónde está la comparación de las ecuaciones? Aquí está, ¿dónde hemos definido nuestra nueva ecuación, ¿no? Esta es nuestra nueva ecuación. Listo. De lo que nuestra ecuación inicial tenía un precio relativo de 0.5, ahora vamos a tener un precio relativo de 1 y además vamos a aumentar la producción de mano de obra por la producción, ¿sí? La producción de vino por el cambio tecnológico, manteniendo constante el trabajo. ¿Eh? Bien, entonces eso habría pasado. Y entonces el primer cambio que podemos apreciar acá es que el precio relativo del queso, ¿no es cierto? El precio relativo del queso ha subido. ¿A cuánto? ¿A cuánto ha subido? ¿O no ha subido? Ya, ha subido a 1. Ya, esto lo vamos a dibujar para que sea diferente.
¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? A su vez, a ver, ¿a cuánto equivalía en este caso el precio relativo del vino en relación con el queso? ¿Cuánto es el precio relativo del vino ahí? ¿Mm? Un medio. Dos. El precio relativo del, ¿cómo se llama? El queso era 0,5, pero el precio relativo del vino sería la inversa de 0,5. Y entonces será igual a 2. O sea, 1/2, la inversa es 2/1. El precio relativo del vino será 1. Pero ahora, con el cambio técnico que ha habido, ¿cuánto será el precio relativo del vino? 1. Ha disminuido el precio relativo del vino. Se está fabricando más vino que en la situación inicial como consecuencia del cambio técnico. Y cuando abunda un producto, ¿qué pasa con su precio? Disminuye. ¿De acuerdo? Porque aumenta la oferta y cuando aumenta la oferta, el precio baja, actuando sobre la demanda. Entonces, en este caso, eso es lo que estamos ofreciendo. El vino, el precio relativo del vino ha disminuido de 2 a 1. ¿Y por qué? Porque se hace más abundante su producción. Entonces, relativamente abundante. Y el queso ha pasado a ser relativamente escaso. Ya está. Entonces, bien, ¿cuánto será? Si era 3, el valor de la cantidad, ¿cómo se llama? El valor de la cantidad relativa de queso era 3. Cuando, da las condiciones que hemos mencionado anteriormente, ahora cuánto equivale, y este era el punto en el cual la cantidad relativa del queso se definía entre la cantidad total que podía producir, ¿no es cierto? Nuestro país, el queso, entre la cantidad total que podía producir el otro país que se especializaba en la producción de leche. Eso nos daba 3. ¿No es cierto? ¿Dónde está esto? Aquí está. No sé. Aquí está. ¿Cuál es la capacidad máxima de producción de queso en nuestro país? Es 1000. ¿De acuerdo? De queso. Ya, puede producir 1000 de cantidad de queso, el otro país no va a producir nada, ¿no? Y el otro país va a producir la máxima cantidad posible que puede producir, que son igual a 333,3. Entonces, si medimos 1000 en 333,3, nos da una cantidad relativa de 3, que es este. Ya, vamos a hacer el mismo cálculo acá. Esto será el cálculo de la cantidad relativa del queso, ¿cierto?, en la situación inicial. Así le pondremos más claro. Listo. ¿Ya? Se acabó. Entonces se acaba de hacer lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero en la situación final, como le estamos llamando ya a las consecuencias resultantes del cambio tecnológico. Una vez que hay un cambio tecnológico, vamos a pasar
a una situación como esta. Entonces, ahora tenemos que calcular la máxima cantidad posible de queso y nada en la cantidad de vino. Entonces, ya lo voy a borrar esto. Ya, vayamos a ver. ¿Cuándo la cantidad relativa será igual a cero? Cuando nuestro país no produce nada de, ¿cómo se llama? De queso, produce 500 unidades de litro de vino. El otro país va a producir ¿cuánto de vino? No me acuerdo. 167,5, creo. Es decir, aproximadamente 160. Ya no se van a enojar. ¿Cuánto es el queso? Cero el queso. ¿No? Y acá, ¿cuánto es la cantidad de queso que produce nuestro país más la cantidad de queso que produce el país? Eso es cero. ¿Y esto es cuánto? 660 aproximadamente. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de queso total? Es cero. Entre 660 es cero. Ya, ahora vamos a hacer un cálculo cuando nuestro país produce su máxima capacidad de producción de queso. ¿Cuál es la máxima capacidad de producción de queso en nuestro país? ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto? Uy, si les hubieran puesto una pregunta sobre esto, ¿qué hubieran hecho? No hubieran podido ni plantear o consultar, no voy a decir que han planteado, han consultado. ¿Cuánto de vino estará produciendo cuando nuestro país solo produce vino? Nada. Solo produce queso. ¿Cuánto de vino estará produciendo nuestro país cuando nuestro país produce solo queso? No produce nada. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuánto vino estará produciendo el otro país? ¿Cuántos litros de vino? ¿Cuánto? Si solo produce vino. ¿Cuál es su máxima capacidad de producción de vino el otro país? ¿Cuánto? Bueno, mejor voy a copiar nomás, les paso una pincelada y chao. Vayamos a estar sin problemas. ¿Cuánto queso produce el otro país? Cero. Eh, esto creo que hacíamos así, bueno, pues si no, lo deduciremos. Ya, no se puede, ya. Este dato no existe. Ya, ¿cuánto se produce cantidad de queso en nuestro país más cantidad de queso de otro país? O sea, 1000 más 0 es 1000. Cantidad de vino que produce nuestro país es 0 y la cantidad de vino que produce nuestro país es 330. ¿Es 333? Sí, no. Ya. Ahorita hay un problema, ya. 300, o sea, 1000 entre 333. Ya. Listo, entonces, ya sabemos entonces que en este punto también la cantidad relativa sigue siendo la misma que en la situación inicial. ¿Por qué? Porque no se han, donde ha variado la capacidad de producción del, ¿cómo se llama? Del, cuando ha variado la capacidad de producción, a ver, solo en nuestro país ha variado la capacidad de producción del vino. En el otro país ha permanecido constante, por consiguiente, este punto permanece constante. ¿De acuerdo? Entonces, volveremos acá y listo. ¿Y cuál será el valor de este tramo de la oferta relativa de queso? ¿Mm?
¿Se mantendrá en el mismo sitio? Sí, se va a mantener. Y va a ser igual el precio relativo, no va a variar el precio relativo del queso en el extranjero, y entonces vamos a tener aquí, ya empezado con esto, en el lugar eso y el grosor. Caramba. Ah, está, el otro color está, en la otra línea estaba pintando. Y ahorita vamos a acabar, ahorita acabamos la clase. Ya está. Y otra vez de rojo va a ser pinta esta línea. Ahí está. Entonces, ese sería el efecto y la variación de un cambio tecnológico en nuestra oferta relativa. ¿Pero los valores serán los mismos? No, porque vayamos a ver, cuando el otro país produce, por decir, su máxima capacidad de producción, eh, y nuestro país también produce la máxima capacidad de producción de vino, ¿eso qué quiere decir? O el otro país está produciendo más, para ubicarnos en este tramo, está produciendo, caramba, está produciendo, eh, nuestro país también, el otro país también produce cierta cantidad de queso. Tenemos 1000. ¿Cuánto de vino producía nuestro país? Cero. El otro país, vamos a suponer, ¿no?, que va a producir, no sé, 100. Es lo mismo. Este 100, creo que hemos trabajado con 100. Sí, 100, aquí está. 100, ¿cómo se llama? Queso, 100 kilogramos de queso. ¿Y cuánto vino producirá nuestro país, el país extranjero? Su ecuación sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, si esto es 100, 2%, 100, 133.3 va a producir de queso, de vino, el país extranjero. ¿Listo? Pues, ¿cuánto será esto? Pues será esta cantidad de queso más esta cantidad de queso que produce el extranjero, va a producir 1100. Y acá la cantidad total de vino va a ser solo 100, es 0. Ya, le voy a poner acá el 0, lo que producía en nuestro país, que no produce nada, más la cantidad de que produce el país extranjero, 133. ¿Cuál será la relación, miren, de cantidades relativas de queso? Será igual a, perdón, ya acabamos, la cantidad de queso entre la cantidad de, listo, yo no sé cuánto será, 8. ¿Y 8 cuánto era cuando se producía acá? 100 kilos. Sigue siendo la proporción. ¿Eh? O sea, lo que ha variado entonces es solamente el precio relativo del vino, ¿no es cierto? Eh, que ha determinado también una variación del precio relativo de eso. Ya subió 0.5 a 1.
Bien, muchachos, nos quedamos acá, ¿no? Y nos vemos mañana, por favor.